Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a trabajar sobre el oncenio de Leguía. Golpe de Estado de 1919. Para las elecciones de 1919, en la madrugada del 4 de julio, Leguía, con apoyo de la Gendarmería dirigida por el teniente coronel Gerardo Álvarez, depuso al presidente José Pardo y se proclamó como presidente, iniciando el régimen llamado la Patria Nueva. Con el Congreso disuelto, convoca elecciones para formar una Asamblea Nacional y reformar la Constitución, que inició sus funciones el 24 de septiembre de 1919, teniendo como presidente a Mariano Cornejo. El primer acuerdo, reconocer a Leguía como presidente constitucional del Perú. Características generales. El oncenio de Leguía se caracteriza por los siguientes hechos. Primero, se inicia la dependencia económica hacia Estados Unidos, que luego de la Primera Guerra Mundial pasó a ser la nueva potencia mundial. Segundo, durante los primeros años de su gobierno se dedicó a promover la modernización del país, por lo que logró un gran apoyo popular. Tercero, nacen los más grandes partidos políticos de masas del siglo XX en el Perú, el APRA y el Partido Socialista. Se da la persecución a los líderes de las posturas ideológicas contrarias al gobierno, sobre todo a los miembros del Partido Civil, quienes muchas veces fueron encarcelados o deportados. Siguiente, se produjo el surgimiento de la clase media. Constitución de 1920. Esta constitución fue elaborada por una Asamblea Nacional y reemplazó a la Constitución de 1860, convirtiéndose en el sustento jurídico del régimen de Leguía. Sus más importantes disposiciones fueron: primero, prolongación del mandato presidencial de 4 años a 5 años. Segundo, quedaba prohibida la reelección inmediata. Después realizó modificaciones para facilitar varias veces su propia reelección como candidato único. Ello le permitiría quedarse 11 años en el poder. Tercero, reconocimiento de la existencia legal de las comunidades indígenas, la formación del patronato de la raza indígena para proteger a los indígenas y el establecimiento del Día del Indio, el 24 de junio, pero ahora se cambió por el Día del Campesino. Siguiente, reconocer que el Estado profesa la religión católica, apostólica y romana. Aún así, nadie podría ser perseguido por sus creencias. Siguiente, la creación de congresos regionales que legislaban una vez al año por 30 días y enviaban sus resoluciones al Poder Ejecutivo. Hubo también unos nuevos partidos políticos. Se producen nuevos planteamientos políticos y sociales con la fundación de 2 nuevos partidos políticos de masas. Tenemos uno, Alianza Popular Revolucionaria Americana, que era el APRA, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre en 1924, mientras estaba exiliado en México. Era un movimiento de jóvenes de clase media con una posición antiimperialista. A su retorno al Perú, funda el Partido Aprista Peruano. En su obra, El antiimperialismo y el APRA se encuentran los planteamientos fundamentales de su pensamiento. Ahí vemos en la imagen lo que es Haya de la Torre y el símbolo lo que es del APRA. Partido Socialista del Perú, fundado por José Carlos Mariátegui, un estudiante autodidacta que había fundado primero la revista Mauta en 1926 y luego el Partido Socialista en 1928, donde promovió la creación de la CGTP, que es Central General de Trabajadores del Perú. Su posición era transformar un país semicolonial con una economía semifeudal que estaba sometido al imperialismo capitalista. Su obra más importante fue 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Ahí vemos la imagen de José Carlos Mariátegui. Aspecto económico. Augusto de Leguía contó con apoyo del capital norteamericano en forma de empréstitos. O sea, ¿qué significaba
préstamos para modernizar la salud, la educación, la tecnología agrícola y otras actividades públicas. De esta manera, nuestra economía quedó sometida a la influencia de Estados Unidos. Con los continuos empréstitos, nuestra deuda externa se elevó de 25 millones en 1919 a 221 mil millones 10 años después. Entre otras obras, se creó el Banco de Reserva del Perú como única entidad autorizada de emitir billetes respaldados de oro físico, fondos en dólares y libras esterlinas, así como regulador del sistema crediticio. Leguía adoptó dos medidas antinacionales, las cuales son: A, el problema del Estado con la Internacional Petroleum Company sobre la brea y Pariñas fue sometido a un tribunal internacional por el presidente José Pardo. En 1922, durante el oncenio de Leguía, se dio el laudo arbitral en París. Este favorecía a la IPC, la cual recibe la propiedad del suelo y subsuelo de la brea y Pariñas por 50 años más, sin poder modificar en este lapso los impuestos sobre el petróleo. A pesar de ser negativo para el Perú, Leguía aceptó el laudo, o sea, el fallo. B, firmar un nuevo arreglo con la Peruvian Corporation, donde el gobierno peruano le cedía a perpetuidad los ferrocarriles, así como la navegación a perpetuidad en el lago Titicaca. Esto provocó indignación, ya que solo faltaba pagar 11 cuotas de las 33 establecidas en el contrato Grace. Desde la Constitución de 1920 hasta la fecha, el Estado reconoce la existencia legal de las comunidades campesinas y nativas. Línea de tiempo. Aquí tenemos una línea de tiempo. A ver, donde empieza lo que es el gobierno de Leguía. En 1919 se inicia la Patria Nueva de Leguía mediante un golpe de Estado. En 1920 la Asamblea Nacional elabora una nueva constitución política. En 1924 se funda el Partido Aprista en México. Y en 1928 María Tegui funda el Partido Socialista del Perú. Ahora aquí vamos a responder las siguientes preguntas. A ver, vamos a escribir. Primera pregunta nos dice: a ver, nos hemos pasado. Ahí está. ¿Para qué convocó Leguía a la Asamblea Nacional? ¿Para qué? ¿Para qué se había convocado a una reunión? Era para reformar la Constitución. Entonces ponemos para reformar la Constitución. La Constitución. Muy bien. Siguiente. Dice: ¿cómo se llamó el segundo gobierno de Augusto B. Leguía? El nombre que le pusieron fue Patria Nueva, ¿no? Fue, entre comillas, Patria Nueva. Patria Nueva. Muy bien, vamos a ponerle esto de rojo. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Dice: ¿quién fundó el movimiento político denominado APRA? ¿Quién fue? Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre. Muy bien. ¿Cuál fue, dice, la constitución que se aprobó durante el oncenio? ¿Cuál fue? Fue la de 1920, ¿verdad? A ver, aquí vamos a poner. Fue muy bien. Fue la de 1920. Esta constitución
Esta constitución fue elaborada por una Asamblea Nacional y reemplazó a la Constitución de 1860. Ok, eso sería. Siguiente. A ver, yo les voy a dar aquí lo que es, vamos a completar y ustedes van a encontrar en el crucigrama las palabras, ¿ya? Dice, ganó las elecciones de 1919. ¿Quién fue? Fue Leguía, ¿verdad? Ponemos entonces aquí Leguía. Leguía. Siguiente dice, fundó el Partido Socialista. ¿Quién fundó el Partido Socialista? Fue José Carlos Mariátegui. Fue José Carlos Mariátegui. Mariátegui. Muy bien. Ok, José Carlos Mariátegui. Muy bien. Ahora dice, Leguía, dice, llegó al poder luego de un golpe de Estado. ¿A quién? ¿Cómo se llama? ¿A quién le dio el golpe de Estado? ¿A quién? A José Pardo y Barreda. José Pardo y Barrera. Muy bien. Siguiente dice, obra fundamental de José Carlos Mariátegui fue Los 7 ensayos, ¿verdad? Fue Los 7 ensayos. 7 ensayos. 7 ensayos de la realidad peruana, ¿no? Ponemos aquí. De la realidad peruana. Muy bien. Ok, ustedes ya por favor resuelven eso. Ok, dice aquí. En 1931, Víctor Raúl Haya de la Torre, a la edad de 35 años y luego de 8 años de destierro, Víctor Raúl Haya de la Torre postula por primera vez a la presidencia de la República con el apoyo del Partido Aprista Peruano. Alguna vez, en 1934, hablando a los textiles, dijo: toda mi vida he sido un luchador social, por accidente, un político. Su libro fundamental, El antiimperialismo y el APRA, tiene su propia historia. Escrito en México en 1928 y parcialmente conocido o comentado, solo alcanzó a editarse en Chile en 1936. Como Haya de la Torre se encontraba entonces a la cabeza de la resistencia aprista contra las dictaduras, los originales tuvieron que viajar eludiendo la Inquisición totalitaria. Su asilo en la Embajada de Colombia durante cerca de 5 años, de 1949 a 1954, genera una polémica jurídica de carácter internacional. Su caso es visto en la Corte Internacional de La Haya. Recibe muestras de solidaridad de hombres de la talla de Albert Einstein. A ver, entonces aquí vamos a responder la siguiente pregunta. Dice, ¿para qué elecciones postuló por primera vez Haya de la Torre? ¿Fue para qué? Para las presidenciales, ¿no? Entonces ponemos aquí, para las presidenciales. Siguiente dice, ¿por qué razón recibió muestras de solidaridad por parte de personalidades como este? Porque genera una polémica,
A ver aquí. Porque genera una polémica jurídica de carácter internacional. De carácter internacional. De carácter internacional. Y su caso es visto, bueno, así internacionales, chicos, y su caso es visto también lo que es en la Corte Internacional de la Haya. Ok. Siguiente, dice, verificando nuestro aprendizaje. La Constitución que se aprobó durante el oncenio fue la de 1933, 1920, 1860, 1924, 1929. ¿En qué año fue? La alternativa sería la letra B, 1920. Siguiente, el Partido Socialista que surgió durante el oncenio tuvo como fundador a González Prada, José Carlos Mariátegui, Víctor Andrés Belaúnde, José de la Ribagüero, José Basadre. ¿Quién fue? A ver. Fue José Carlos Mariátegui. Ponemos entonces aquí José Carlos Mariátegui. Muy bien. 3 dice, fundador del APRA, González Prada, Mariátegui, Basadre, Aya de la Torre, Pierola. ¿Quién fue? Aya de la Torre. Siguiente, dice, la Patria Nueva se caracterizó por la persecución contra los miembros del partido civil, ¿no es cierto? O fue Popular Cristiano, Unión Revolucionaria, Demócrata, Acción Popular, fue civil, la alternativa A. Muy bien. Ahora pasamos a la número 5. El desprestigio y desgaste de la clase política civilista aristocrática trajo como consecuencia el surgimiento del régimen de la Patria Nueva, la república aristocrática, la dictadura civilista, el tercer militarismo, la anarquía militar. ¿Cuál fue? Fue el régimen de la Patria Nueva. Ok, chicos, eso sería todo sobre nuestra clase de hoy. No se olviden de enviar lo que es sus tareas a Classroom. Por favor, coloquen sus apellidos y nombres. Y nos vemos la siguiente semana. Ok, chicos, cuídense.